Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Is something the matter? No. I was mistaken. Must be a trick of the light. Tomorrow my niece and I will... ¿Hay algo que le preocupa? No, simplemente debe ser algún efecto de la luz que está en otra dirección, dicen estos dos personajes. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 17 de agosto de 2025. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @CaracolDePeli y también estamos en Instagram y en TikTok como De Película Caracol Radio. Miss Tania, dice este personaje. Y en este fin de semana, aquí en Caracol Radio, en De Película, estamos en un gran especial que hace referencia a las versiones cinematográficas, las más importantes dentro de las muchas que se han hecho, de dos personajes que vienen siendo uno, Nosferatu y Drácula, dos personajes de ficción inspirados en la misma novela del señor Bram Stoker, pero con diferencias significativas en su representación. Y es que mientras Nosferatu resulta siendo esa figura horripilante, abominable, terrorífica, por otro lado, Drácula es un personaje seductor, encantador, apuesto, bien parecido, y los dos tienen la misma génesis, pero por un problema de demandas y con el cambio de nombres tomaron, podría decirse, caminos diferentes, pero insisto, tienen la misma génesis. Y todo esto a propósito del estreno, de la presencia en las salas de cine de una nueva, no será la primera ni será la última vez que se haga una versión cinematográfica de Drácula o de Nosferatu, y llega en este 2025 bajo la mano de Luc Besson con este Drácula modelo 2025. Por eso, aquí en De Película de Caracol Radio, como es nuestro estilo particular, a través de las anécdotas, de la información, de la música y por supuesto de las películas, estamos recordando esas versiones de Drácula como esta del año 2012. Sí, está disponible en YouTube. Se trata de la película Drácula en 3D, un largometraje de 1 hora 50 minutos de duración, navegando de nuevo los terrenos del terror, el romance, el drama y el cine vampírico. En la cinta, dirigida nada menos y nada más que por el señor Darío Argento, el hombre nacido en la ciudad eterna, en Roma, en 1940, responsable nada menos y nada más que de Fenómena y de Suspiria, la que es la original. Y este hombre también hizo Rojo Oscuro, el maestro Darío Argento, que para su película Drácula en 3D, de la cual se esperaba mucho y que fue vapuleada por la crítica, tuvo como su Drácula de turno a un actor nacido en la República Federal de Alemania en 1962, el señor Thomas Kretschmann, que había participado en otros largometrajes como Blade y también King Kong. Bueno, era ese cazador en King Kong, la versión de Peter Jackson por allá en el año 2005. Y aquí el señor Argento tuvo presente a su hija, una célebre actriz, la popular Asia Argento, nacida también en Roma en 1975. Ustedes la pueden recordar por ser Yelena en Triple X, la película de acción, y también estuvo en El corazón es un mentiroso en 2004. Y el Jonathan Harker de turno era un actor de los peores actores que yo he visto desde que tengo memoria, pero pues le han dado mucho trabajo y ha estado presente en grandes producciones, incluyendo a la triste Rosario Tijeras, El amor en los tiempos del cólera. Se trata de Unax Ugalde, ya tiene 46 años de edad. Y el Van Helsing de turno era la leyenda Rutger Hauer, sí, el famoso replicante de la película Blade Runner, por allá de 1982, el famoso Roy Batty, que también estuvo en Batman Begins y en Carretera al Infierno. Are you responsible for this? Are you? Bueno, ya pasando a la historia, básicamente, además del efecto 3D que quiso imponerle el maestro Darío Argento, de nuevo se presenta la misma situación, un Drácula que después de pasar eternidades buscando al amor de su vida, lo encuentra a través de la figura de Mina Harker, el rol a cargo de Marta Gastini, que está comprometida sentimentalmente con Jonathan Harker,
Y cuando él empieza a hacer esas visitas nocturnas, la salud de Mina va en declive y por eso aparece el cazador de vampiros Van Helsing a cargo de Rutger Hauer. Y es que esta fue la primera vez en que Van Helsing, un holandés en la novela, la original de Bram Stoker, fue interpretado por alguien de los Países Bajos como fue el gran Rutger Hauer. Una de las mayores diferencias con la novela original de Bram Stoker es que la trama de esta versión se desarrolla íntegramente en Transilvania y no como sucede con las otras versiones, incluyendo la de 2025 de Luc Besson, donde la obra se traslada a Inglaterra. Y Rutger Hauer, quien interpreta a Van Helsing anteriormente, interpretó a Drácula en Drácula 3, El legado de 2005, y Thomas Kretschmann, que interpreta a Drácula, más tarde interpretó a Van Helsing en Drácula 2013. Intercambiaron los papeles. Y esta fue la quinta colaboración entre el escritor y director Darío Argento y su hija Asha. Estos sonidos pertenecen al largometraje del año 2012, Drácula en 3D de Darío Argento. He tenido estos sueños toda mi vida, atrapada en la oscuridad con ese hombre. Antes pensaba que solo eran pesadillas, pero esta fue tan real. Podía sentir su aliento sobre mi piel. Yo creo que estoy enloqueciendo. Me alegra verte. Estamos aquí en este especial acerca de las versiones de Drácula y con estos sonidos doblados al español latino que están disponibles en YouTube, llegamos a una atípica y revolucionaria, podría decirse, versión de Drácula de Bram Stoker. Se surtió en el año 2000 con 1 hora 39 minutos de duración, navegando terrenos como la fantasía, el terror, el suspenso, incluso el sci-fi y por supuesto el cine vampírico. Una película titulada Drácula 2000. Este dijo que pensaba que me estaba protegiendo. ¿Por qué me lo preguntas? Ella está... La dirección de Drácula 2000 corrió a cargo de Patrick Lussier, un hombre que fue conocido, entre otras, por dirigir la cinta San Valentín Sangriento, esa versión del año 2009, que era un remake de una clásica cinta de terror. También estuvo en Furia Ciega, pero no la de Rutger Hauer, sino una película que se conoció así, protagonizada por Amber Heard y por el señor Nicolas Cage, y fue el guionista de la desastrosa Terminator Genesis por allá en 2015. Lo sabes. Somos amigos, David. ¿Recuerdas? Y con 1,88 de estatura apareció otro Drácula de los tantos que han interpretado a este personaje. Hablábamos de Christopher Lee, de Frank Langella, de Bela Lugosi, y el turno para esta Drácula 2000 fue Gerald Butler. Ustedes tal vez lo puedan asociar más a su personaje del Rey Leonidas cuando pronunciaba esto. Madness. This is Sparta! This is Sparta, decía el señor Gerald Butler en la película 300 de Zack Snyder por allá en el año 2006, y también estuvo en Law Abiding Cities en una cinta de acción en 2009. Él aquí interpretaba a un Drácula bien moderno que parecía más bien un rockstar, el líder de una banda de heavy metal y no el famoso vampiro de los Cárpatos de Transilvania. Y en el elenco aparecía nuestra damisela de turno, Mary Heller, interpretada por una actriz llamada Justine Waddell, nacida en Johannesburgo, en Sudáfrica, que estuvo en The Fall, esa impresionante película visualmente hablando del año 2006 de Tarzan Singh, una producción, insisto, cuando se habla de las maravillas que puede dar el séptimo arte en materia visual, pues siempre uno tiene que hablar de The Fall, la cinta del año 2006. Y en el elenco de Drácula 2000 también aparecía Johnny Lee Miller, que nació el 15 de noviembre de 1972 en Surrey, Inglaterra, que participó en películas como Cazadores de Mentes, Mindhunters y también en Iron Flux. Bueno, y si toda película de Drácula tiene a Mina y al señor Harker, por supuesto tiene que tener también a Abraham Van Helsing. Y aquí corrió a cargo de una leyenda del cine, ganador de un premio Oscar de la Academia, Su Majestad Christopher Plummer, que estuvo en una de las mejores películas de aventuras en toda la historia del cine,
El hombre que quería ser rey. Y también fue John Paul Getty en Todo el dinero del mundo, la cinta del año 2017, que terminó haciendo este papel después de que funaran a Kevin Spacey y que tuvieran que regrabar prácticamente toda esa película. Fue el informe de Valerie Sharp para Noticias 13. Sí. Bueno, ya pasando a la historia, aquí nada de Transilvania. Estamos en tiempos modernos y es que tras 100 años de confinamiento, Drácula es al fin liberado. Él va en una suerte de féretro metálico en un avión con una máscara y algún curioso decide abrir este féretro y lo que desencadena es una vorágine de terror. Él se encuentra después de tanto tiempo en un mundo dominado por la tentación y el caos, donde por supuesto calza, encaja a la perfección y es el pleno siglo XXI. Por eso decide viajar a los Estados Unidos, un lugar perfecto para seducir a bellas jóvenes, a mujeres despampanantes, y lucha también por conquistar el poder. Pero lo mueve también otra razón. Sabe que en algún lugar en New Orleans hay una joven que es la única persona del mundo que comparte su oscuro legado. Para que vean estos estúpidos mosquitos que... Val. Sí, ahí ya la mordieron, ya le están succionando la sangre. Y el nombre del negocio de antigüedades de Van Helsing, Carfax Abbey, es también el nombre de la casa a la que se muda Drácula en el libro Drácula de Bram Stoker. Este fue un guiño a la novela original, que aquí sí es completamente reversionada. El guionista Scott Derrickson contó cómo consiguió el trabajo en esta película. Harvey Weinstein lo llamó y le dijo: acabo de comprar este guión que se llama Drácula 2000. Derrickson respondió: ah, sí, ¿es bueno? Weinstein respondió: es pésimo. Derrickson preguntó: ¿y por qué lo compraste? Y Weinstein respondió: porque se llama Drácula 2000. Derrickson reescribió el guión, pero Weinstein lo descartó y por eso contrataron a Edwin Kruger, que hizo la siguiente reescritura en la que se basa esta película. Y hay una escena en esta película donde Drácula dice: no bebo café, y es una parodia de Nunca bebo vino, que dijo en su tiempo, en 1931, el señor Bela Lugosi. Y la frase de la película donde Johnny Lee Miller, interpretando a Simon Shepard, dice: nunca jamás te metas con un anticuario, era una frase que el actor decía en el set como broma y al director le gustó y la incorporó finalmente en el metraje. Estos sonidos pertenecen a una versión también destrozada por la crítica, pero que por lo menos se tomó el trabajo de traerla a tiempos más recientes, al pleno siglo XXI, para contar, básicamente con el mismo hilo argumental, la historia de Drácula, protagonizado por Gerald Butler. Deberías estar en Me Londres. dijo que lo ignorara todo, pero lo vi tomar su pasaporte, Matthew. Nuestro amigo en la aduana de Heathrow me debe un par de favores. No fue difícil seguir. Ellen is a woman who discovers the ultimate expression of love in the most exquisite pain imaginable. Does that sound familiar? Esa voz es inconfundible, es una voz maravillosa, es del gran Malkovich, el señor John Malkovich. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio y continuamos en el año 2000. Porque fue precisamente en ese lapso donde se presentó lo que podría decirse como el detrás de cámaras de la película con la cual abrimos este especial, Nosferatu de 1922. Y es que en ese 2000, con 1 hora 32 minutos de duración, se hizo una película de drama y terror dentro del cine vampírico y que hablaba precisamente del rodaje, pero con elementos de ficción o incluso, según las habladurías, inspirada en hechos acerca de lo que sucedió en el rodaje de Nosferatu modelo 1922 con la película de 2000 Shadow of the Vampire, La sombra del vampiro. What kind of makeup? How tall is he? Please tell me, Frederick. Están en un set de grabación y el que dirige la orquesta y da órdenes al equipo luminotécnico, a los actores, a los maquilladores y todo esto es un hombre nacido el 28 de diciembre de 1888 en Bielefeld, en Alemania. Su nombre, Friedrich Wilhelm Murnau, más conocido para nosotros sus amigos como F.W. Murnau. Y lo que hizo el realizador en el año 2000, Elias Merhich, de Nueva York, nació en el 64, fue, insisto, este detrás de cámaras. Este hombre también había hecho una película
inspirada en un asesino en serie en 2004 llamada Sospechoso Cero. Y el gran protagonista, un actor nacido el 9 de diciembre de 1953 en Illinois, en los Estados Unidos, Su Majestad John Malkovich. Sí, el hombre que estuvo en Qué meses después de leerse en Amistades Peligrosas y que fue Ask Himself. John Malkovich en la película Being John Malkovich, sensacional producción de 1999. Y aquí ese conde Orlok, ese Nosferatu, corrió a cargo de Willem Dafoe, nacido el 22 de julio de 1955 en Wisconsin, en los Estados Unidos. El famoso Green Goblin, que fue Van Gogh, que fue el famoso Thomas Wake de la película El Faro, que estuvo en Mississippi en llamas, uno de esos grandes actores que uno no se explica por qué, a pesar de haber sido nominado 4 veces al premio Oscar de la Academia, nunca lo ha ganado. Pero bueno, son los Oscar y premian, hay veces, a lo peor. Y también en este elenco de La Sombra del Vampiro modelo 2000 aparecía el actor Cary Elwes, nacido en 1962 en Londres, Inglaterra, el famoso Robin Hood de Hombres en Medias de 1993 y que fue el Dr. Lawrence Gordon en algunas entregas de Saw, el juego macabro. The doctor told me he went to Czechoslovakia weeks ago to absorb the flavor of the place, I suppose. The doctor also told me. Bueno, ya pasando a la historia que nos presentó esta Sombra del Vampiro de 2000 de 98 minutos de duración, el año es 1921 y para hacer Nosferatu, el director F.W. Murnau ha decidido contratar a Max Schreck, un vampiro auténtico, como protagonista. Él trata de justificar ante el equipo de rodaje el peculiar comportamiento de Schreck, explicando que se trata de un actor formado por el mismísimo Stanislavski, sí, el del método. Y sí, Schreck es capaz de actuar siguiendo las directrices de Murnau y de controlar hasta el final sus primitivas necesidades. Y todo esto porque el mismo director le dice, mire, usted me hace caso a mí, sacamos a esta película adelante y su premio mayor, su recompensa, su reward, va a ser nada menos y nada más que el jugoso, exquisito y maravilloso cuello de Greta. Sí, aquí Greta la interpretaba la actriz Catherine McCormack, Greta Schroeder. Y por eso, pues, con base en el engaño, este protagonista, el rol a cargo de Willem Dafoe, termina haciendo una película tan realista que se convirtió en un hito no solo en la historia del séptimo arte, sino en la cultura universal. Is Germany's greatest filmmaker in a class which such masters as Griffith. La Sombra del Vampiro, Shadow of the Vampire, modelo 2000, está basada en parte en la leyenda de que Max Schreck era en realidad un vampiro, razón por la cual interpretó también el papel de Orlok o Drácula. Y algunas versiones de la leyenda sugieren que Nosferatu de 1922 fue la única película que rodó Schreck, aunque en realidad ya era un veterano del cine y el teatro cuando se rodó Nosferatu y aparecería en muchos papeles no vampíricos antes de su muerte en 1936. Pero qué mejor que promocionar una película de terror creando una tamaña leyenda como esta. Y la frase de Murnau, si no está en el encuadre no existe, es una parafrasis de un consejo que el verdadero Murnau le dio al joven Alfred Hitchcock cuando este visitó los estudios UFA en Berlín antes de hacerse famoso. Hitchcock nunca olvidó este consejo y aún lo citaba durante el rodaje de su última película a mediados de los años 70. El uso de la cita en el contexto de esta película La Sombra del Vampiro distorsiona lo que el verdadero Murnau quería decir. Y la interpretación de Willem Dafoe de Max Schreck fue nominada al Oscar y esta fue la primera y la única vez que alguien fue nominado a un premio de la Academia por la interpretación de un vampiro. Y precisamente antes de continuar con este especial aquí en De Película de Caracol Radio, pues vamos con algo de música vampírica. Y esta es una rola a cargo de Silvia Specchio de la película Drácula en 3D del año 2012. Aquí está esta canción Kiss Me Drácula, Bésame Drácula. Una banda sonora de película.
Del Señor, 1442, el sultán turco esclavizó a 1000 jóvenes transilvanos para cubrir las filas de su ejército. Estos esclavos eran golpeados sin piedad. Y después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 17 de agosto de 2025 en el tramo final de nuestro gran especial donde hemos repasado a través de los sonidos de la información y también de la música las principales, las más célebres versiones de Nosferatu y de Drácula a propósito del estreno en las salas de cine de una nueva versión de Drácula modelo 2025 bajo la dirección de Luc Besson. Vlad el Empalador, hijo del dragón. Sí, el famoso Vlad el Empalador. Y estos sonidos que tenemos de fondo doblados al español latino, cortesía de la plataforma de HBO Max, hacen parte de un largometraje de 2014 de 1 hora 32 minutos de duración, navegando la fantasía, el terror, el drama, la acción y el cine vampírico. La película titulada originalmente Drácula Untold y que se presenta en la plataforma de HBO Max como Drácula, la historia jamás contada. Lo dejé. ¿Dónde lo vi? ¿Qué piensas, Vlad? Tráemelo. La dirección corrió a cargo del realizador Gary Shore, que además es productor y guionista, nacido en Dublín, Irlanda, en 1981 y que estuvo al frente de una película de terror llamada Holidays y también de La maldición del Queen Mary. De Hamza Bey. ¿Qué hacía un turco solitario aquí? Los exploradores turcos nunca viajan solos. Y Vlad el Empalador, que es prácticamente el origen de el Drácula que conoce la cultura popular y en el cual se inspiró el señor Bram Stoker, estuvo a cargo de un actor nacido el 15 de abril de 1979 en el Reino Unido, de 1,83 m de estatura, el señor Luke Evans. Ustedes también lo pueden recordar por ser ese villano Shaw en la película del año 2013, Fast and Furious, en su sexta entrega. También fue Gastón en La Bella y la Bestia, modelo 2017. Estuvo en el elenco de El Hobbit y aquí fue ese famoso Vlad. Mis tierras sin anuncio es señal de guerra. ¿Qué harás si los encuentras, Vlad? Y aparecía en el elenco un actor nacido en el Reino Unido en 1946, el 10 de octubre. Muchos lo conocemos como Tywin Lannister. Sí, estuvo en 27 episodios siendo el jerarca de esa familia de la mente de George R.R. Martin. También fue Raymond en Gosford Park y estuvo como Benedict con su particular ojo. En 1993, en Last Asian Hero, el último gran héroe, se trata de el gran Charles Dance, que aquí interpretaba a ese maestro vampiro. Y en el elenco aparecía Dominic Cooper, un actor nacido en Greenwich, en Londres, en 1978, que fue el famoso Howard Stark, el padre, que lo vimos en Captain America, The First Avenger, el primer Vengador, y también estuvo en Mi Semana con Marilyn. Hubo algo que los molestó. Vamos.
Y ya pasando a la historia de esta Drácula, la leyenda jamás contada, pues como les decía anteriormente, aquí se conocen los orígenes del mito que se revelan en esta película porque se ambienta en los años del reinado de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, príncipe de Rumania, que inspiró la leyenda por sus peculiares métodos para provocar el miedo entre la población, entre sus enemigos, y es prácticamente de ese tipo de personajes que se convierten o pasan de generación en generación en una mezcla de mitología e historia para recoger cómo se transformó ese sanguinario emperador en el primer vampiro de la historia. Uno de los más terribles y sádicos personajes de Europa que inspiró al señor Bram Stoker. ¿Qué es, mi señor? El piso. Son huesos triturados. Los turcos no lo hicieron. En un primer borrador de la película se planeó revelar que el maestro vampiro de Charles Dance sería el emperador romano Calígula. Esto se descartó con la intención de revelarlo en una secuela si la película se convertía en parte del universo compartido Dark Universe de Universal. Sí, y es que esta se supone que, no se supone, iba a ser la piedra angular porque los tenedores de Universal, al tener los derechos de los clásicos monstruos y figuras del cine de terror de todos los tiempos, Drácula, el hombre lobo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, también la momia, pues pensaron que como se corrían tiempos de sagas cinematográficas del MCU, del DCU y de todos, bueno, el Conjuro, el universo del Conjuro, la saga de Fast and Furious, los universos, pues ellos dijeron, oiga, si nosotros tenemos estos personajes, echémosle mano. Y lo que querían era precisamente empezar con pie derecho con esta película, poniendo en primer lugar al más conocido, al más reconocido de todos, al Conde Drácula, y de ahí en adelante pues formar ese universo con los otros personajes que mencioné anteriormente. Pero esta película infortunadamente fue un fracaso. Digo infortunadamente porque hubiera sido muy interesante tener un universo de esas características con los clásicos personajes de terror, pero no se dio, y a pesar de que después vino esa momia, esa terrible momia con Tom Cruise, pues nunca nació muerto literalmente ese universo, Dark Universe de Universal. No lo hubiera creído posible si no hubiera sufrido la misma visión. Charles Dance pasaba el tiempo en la silla de maquillaje durmiendo durante la aplicación y se sorprendía al verse en el espejo al despertar. Sí, me parecía completamente horripilante. El nombre Ingras, hijo de Drácula, significa angelito en rumano. Y en la vida real, Vlad Tepes fue un príncipe de Valaquia. Reinó durante 2 meses bajo el control de los turcos en 1448, luego durante 6 años, de 1456 a 1462 y por última vez en 1476, cuando fue asesinado 2 meses después. Le otorgó su deseo, pero el precio era una eternidad confinado a la oscuridad. Y esta fue la primera película en solitario de Drácula de gran presupuesto producida por Hollywood en estrenarse en cines desde Drácula 2014 años atrás. Estos sonidos pertenecen al largometraje del año 2014, Drácula Untold, Drácula, la leyenda jamás contada. Me guardaré el secreto, hermano. ¡Desátela a esa niña ahora! Solo así pude evitar que hiciera pedazos la habitación. ¡Desátela! Es el doctor que dijo Sivers. ¿Drogada? Le estuve administrando opioides. Debe descansar de día porque su cuerpo sufre mucha tensión. No debe estar confundida. A un lado, a un lado. Y seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, y estos sonidos también son cortesía de la plataforma de HBO Max, una película que recibió 4 nominaciones para una edición de los premios Oscar de la Academia. Un largometraje visualmente estupendo, sublime, descollante en su parte visual. Una película de 2 horas 12 minutos de duración, navegando los terrenos del misterio, la fantasía, el drama, los seres de la noche y la otra versión, la versión fea del mismo Drácula, con Nosferatu de Robert Eggers. No siempre logro recordarlos, como si mi espíritu vagara. Dime lo que puedas desde el principio. Sí, esa voz que le ponen a Willem Dafoe es como de un adulto mayor ya, de esos que hablan así. Y el señor Robert Eggers, el gran director de esta película, nació en New Hampshire el 7 de julio de 1983, el responsable de tremendas cintas de terror y también de drama, como El Faro, que también tuvo a Willem Dafoe,
La Bruja con Anya Taylor-Joy, una muy buena película de 2015, y El Hombre del Norte de 2022. Sola y además deseaba consuelo. Luego... Sí, esa pobre mujer enferma, atendida ahí en la cama, fue Helen Hutter, el rol a cargo de una actriz llamada Lily Rose Depp, nacida en Francia el 27 de mayo del 99, que estuvo en la película The King. Desnuda toda. Bueno, y un tremendo reparto. Estaba el reciente Lex Luthor, sí, el señor Nicholas Hoult, que también estuvo en Mad Max, Fury Road, en X-Men, Días del Futuro Pasado. Aquí interpretaba a el señor Thomas Hutter. Y todo se terminó. Y ese conde Orlok, que no me terminó de cuadrar nunca su extraño bigote, corrió a cargo de un actor completamente talentoso, versátil, polifacético, que saca réditos, muy buen uso le da al maquillaje, pues fue al fin y al cabo Pennywise. Se trata, por supuesto, de Bill Skarsgård. Aquí era el conde Orlok. Y en el elenco también aparecía Aaron Taylor Johnson, que alguna vez fue Quicksilver, una de las versiones, no duró mucho, y la preciosa Emma Corrin, que era Anna Harding. ¿La desangró para reducir la congestión? Por supuesto. ¿Y cómo son sus menstruaciones? Generosas. Mucha sangre, mucha sangre. Una vela, por favor. La pupila está dilatada. No se contrae de forma natural con la luz. Imposible. Ve lo que no vemos. Bueno, ya pasando a la historia de esta reciente versión de Nosferatu, el año es 1838 y allí aparece el joven ayudante de Hutter que tiene que viajar hasta Transilvania para cerrar una venta con un cliente, un conde que está absorto del mundo, de la gente y que vive en un castillo en los Cárpatos, y tras un complicado y siniestro viaje llega al lugar. Ese viaje sí que resulta siendo interesante, sobre todo aquí, insisto, su parte visual es estupenda porque en la fotografía se dan esos tonos negros, oscuros, con una tenue luz, y donde ese carruaje va por esa pequeña carretera y a lo fondo se ve ese tétrico castillo. Y una vez Hutter se descubre de la marca de unos colmillos en su cuello, cuando se revisa en el espejo, pronto comprende que ese conde, al cual pues apenas puede ver en medio de las sombras, es en realidad la reencarnación del vampiro Nosferatu. Y el conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgård, pues le dice al personaje de Hutter que tiene que prácticamente jurarle lealtad, lo convierte en un vasallo, lo convierte en su esclavo, y a partir de ese momento, pues muy al estilo de la novela original, el conde empieza a tener unas visitas nocturnas a la pobre de Helen Hutter, el rol a cargo de Lily Rose Depp, y le causa una serie de problemas físicos y mentales. Y por eso incluso el profesor Alvin Eberhard von Franz, el rol a cargo de Willem Dafoe, tiene que visitarle y les dice: mire, esto no se trata de medicina, esto no se combate amarrándola a la cama o con medicamentos. Ella está bajo una posición de un ente muy superior y completamente demoníaco. Y allí se construye la historia de este Nosferatu modelo 2024. Muchacho, ¿qué no ve? ¿Ver qué? Que está maldita. Está maldita. Fue nominada en maquillaje, cinematografía, diseño de producción y vestuario en la edición de los Oscar 2025. Los exteriores del castillo de Orlok se rodaron en el castillo de Hunedoara, también conocido como Castillo de Corbin, un castillo rumano ubicado en Transilvania y uno de los castillos medievales más grandes que existen en toda Europa. Los demonios obsesionan con facilidad a los dominados por sus funciones. No, esa voz sí no le cuadra a Willem Dafoe. Según Bill Skarsgård, su voz fue el aspecto en el que más trabajó, pasando 6 semanas antes del rodaje sin hacer mucho más que grabarse. Y en el set seguía haciendo estos ejercicios. Suena un poco a canto gutural mongol. Fue una locura, dijo Bill Skarsgård. La nieve que se usa en la película no está generada por computadora. El director Robert Eggers empleó una técnica
de la década de 1940, triturar copos de patata congelados y convertirlos en partículas similares a la nieve. La práctica, antes común de usar velas de nieve para lograr efectos de nieve artificial, se prohibió en los sets de rodaje debido a que emiten gases tóxicos. La mayoría sugirió usar CGI, pero Eggers, muy al estilo de la vieja escuela, se negó y finalmente optó por usar copos de patata congelados mientras veía películas antiguas que usaban esta técnica. Menos mal no se le ocurrió ver El Mago de Oz, porque la nieve que utilizaron en esa época fue nada menos y nada más que asbesto. ¿Cómo no se enfermaba la gente en esa época ante el desconocimiento de lo mortífero que es el asbesto para el ser humano? Estos sonidos pertenecen a la película del año 2024, una sensacional producción disponible en HBO Max, Nosferatu, de Robert Eggers. En De Película, el estreno. La muerte es un privilegio que Dios les concede. Y a mí me niega. Fui uno de sus más fieles sirvientes hasta que se llevó a mi princesa. Y llegamos al gran estreno de la semana y la película que nos inspiró este especial, revisando a través de la historia de manera cronológica las más importantes y célebres versiones de Drácula y Nosferatu desde 1922 hasta nuestros días. Con estos sonidos que tenemos de fondo de su tráiler en el español latino de una película acerca de romance, de terror, de fantasía y del cine vampírico. De 2 horas 9 minutos de duración, Drácula, A Love Tale, Drácula modelo 2025. Mi amor, ¿ya nos conocíamos? Conde Drácula. Sí, mucho gusto. Yo soy el Conde Drácula y por lo general pues suelo morder los cuellos de las personas para alimentarme de su sangre. Drácula, A Love Tale, un cuento o una historia de amor a cargo de el señor Luc Besson, nacido el 18 de marzo de 1959 en París, Francia. El hombre que estuvo al frente de películas tan importantes como León the Professional o El Perfecto Asesino, Nikita, Lucy, El Quinto Elemento, e incluso ya había estado en películas épicas inspiradas en personajes que han tenido 1,000 versiones. Lo hizo también con su particular visión de Juana de Arco por allá en 1999. Y para encarnar esta nueva figura de Drácula, siguiendo la estela de el señor Bela Lugosi, de Frank Langella, de Christopher Lee, entre otros, pues aparece un actor nacido el 7 de diciembre de 1989 en el estado de la Estrella Solitaria en Texas, el señor Caleb Landry Jones, de 1,83 m de estatura, que estuvo en una muy buena película llamada Dogman del año 2023, presente en Prime Video, y que también estuvo en Harvest en el año 2024. Él aquí pues es ese personaje central, el señor Vlad. Y un tremendo actor, aunque uno lo ve en sus recientes roles y parece repetir su fórmula, no cambia mucho. Él nació el 4 de octubre de 1953 en la sensacional ciudad de Viena, en Austria. El señor Christoph Waltz, sí, ganador de premio Oscar de la Academia por ser ese famoso coronel Hans Landa en Bastardos sin Gloria. También estuvo en Django Unchained. Este actor aquí interpreta a un sacerdote. ¿Ya nos conocíamos? Y una mujer absolutamente sensacional, nacida en los Estados Unidos en 1954, Zoe Blue, que estuvo en Los Signos del Amor del año 2022 como Jane. Aquí ella interpreta al amor incondicional, eterno y etéreo de Vlad o de Drácula, a Elisabetta. Este hombre es el diablo. Debemos detenerlo. Bueno, ya pasando a la historia, se repite la situación donde en una suerte de cruzadas de guerras santas, el señor Vlad decide empuñar la espada y infringirle gran dolor a sus enemigos, todo en nombre de su Dios, de la iglesia, del pontífice, y lo único que les pide en ese siglo XV
es que cuiden a Elisabetta, que es el gran amor de su vida y que ella lo espera para cuando él termine esas luchas. Él infortunadamente ve cómo ella muere y le ruega al pontífice que ejerza el poder de la oración para que la devuelva a la vida. El pontífice se hace el de la vista gorda y por eso Vlad decide renunciar a Dios y a todo lo relacionado con él, lo que lo hace convertirse en un vampiro, un hombre que abrazará la inmortalidad, que nunca va a morir, que pasará siglos y prácticamente en la soledad tratando de encontrar, como escuchamos ahí de fondo, el amor de su vida. Con esta nueva forma vaga a través de los siglos. Sin embargo, mucho tiempo después, en el siglo XIX y en otro escenario, ya no en Transilvania, sino en la ciudad de Londres, se traslada de los Cárpatos a las calles londinenses, se encuentra a una mujer que se parece mucho a la que iba a ser su esposa. Esto levanta los sentimientos enterrados del vampiro, que decide perseguir a esta mujer, haciendo que su destino quede sellado para siempre. Y ahí, precisamente, aparecen los roles de Caleb Landry Jones y de Zoe Blue. ¿Ya nos conocíamos? Conde Drácula. Por 400 años esperé su regreso. El historiador Martin Mares, quien se desempeñó como consultor de producción en esta película, había trabajado previamente en la misma función en otra adaptación de Drácula, una película también reciente, muy bien lograda, El último viaje del Demeter de 2023. Allí ese Drácula es más parecido a Nosferatu porque se muestra su forma terrorífica, su forma más abominable, se muestra como un verdadero monstruo y no como un príncipe seductor, lo que lo convierte en un experto poco común al señor Martin Mares en contribuir en múltiples interpretaciones de la icónica leyenda de los vampiros. Mil disculpas por mi dramática. Bueno, y hablemos un poco de este Drácula modelo 2025 A Love Tale a cargo de Luc Besson. En su parte visual tiene cosas muy interesantes. Se hizo el trabajo, su diseño de producción es estupendo. Incluso se utilizaron varios de los castillos clásicos europeos para rodar, para convertirse en ese espacio geográfico. Pero, infortunadamente, esa parte visual se ve empañada en lo que pues puede ver el espectador plasmado en la pantalla, es en las gárgolas. Hay varias escenas donde las gárgolas nos hacen recordar a ese CGI pobre de los 90 y principios de los 2000, y no se compadece que en pleno 2025 y con una superproducción de la mano de Luc Besson, pues uno de los lunares que se nota y que duele ver. Ahí sí uno tiene que buscar esas gotas que dicen en las redes desver, porque de verdad estas gárgolas sí no se compadecen y lo sacan a uno del contexto de una escena en particular donde se están tomando el castillo de Drácula. Y bueno, esta película también termina siendo un cóctel de varias producciones, y es que no se necesita tener mucho bagaje en el campo del cine para reconocer cierto tufo de otras producciones. La primera de ellas es El perfume, y es que aquí esa figura seductora de Drácula, el rol a cargo de Caleb Landry Jones, pues termina siendo incluso ridiculizado por ese halo de seductor. Y es que si algo tenía el Drácula de Bram Stoker es que no necesitaba sino simplemente su presencia para atraer a las mujeres, y aquí lo que consigue Luc Besson es que esa seducción se logre a partir de una esencia, como si fuera la misma película del perfume. Sí, aquí empiezan las comparaciones con una película como El perfume, y es que esa seducción viene de una fragancia y no de lo enigmático que resultaba ser ese conde Drácula. Y hay una escena que de verdad es risible, y uno ve que este conde empieza a morder a una mujer y las otras ni siquiera corren o gritan o tratan de huirse, no se quedan viendo cómo las muerden esperando su turno a ver, ay, tan rico, a ver si a mí me muerde también. Eso por un lado. Por el otro, en esa misma escena de seductor y también con fuertes dosis de maquillaje en los hombres cuyos rostros aparecían blancos en una época en particular,
pues nos recuerda a la película del gran maestro Stanley Kubrick, a Desmond Barry, a Barry Lyndon, sí, porque aquí también en una secuencia así prácticamente parece un baile extractado de esa película de Kubrick. A esto se le suma que también tiene un tufo muy especial a John Wick. Y no me refiero a que John Wick tenga una versión medieval, sino que en esta película uno ve al conde Drácula cargarse a varios efectivos de las fuerzas del orden con unas acrobacias que no le tienen que envidiar nada a John Wick, utilizando espadas. Lo único que le faltó fue utilizar una pistola, pero de resto pues es una escena que también uno lo saca un poco de contexto y uno dice, ¿este es Drácula o este es John Wick? Y para terminar de completar pues este pobre panorama que nos deja esta versión de el señor Luc Besson acerca de Drácula modelo 2025, pues si algo tenían las otras versiones, incluyendo, como les decía en el programa anterior, la de Christopher Lee, que tiene a lo sumo muy pocas líneas, es que se jugaba mucho con esconder la figura, como lo hace el Nosferatu de Robert Eggers de 2024. Se crea gran tensión en el espectador, gran curiosidad de descubrir finalmente esa figura. Lo hizo también Coppola con el Drácula de Gary Oldman, y no se sobreexponía la figura de Drácula. Aquí Caleb Landry Jones aparece casi en todo el metraje y lo muestran en todas sus formas y lo muestran hasta la saciedad. Entonces dice uno, no, pues se le perdió ese encanto de mantener ese personaje oculto y utilizarlo en los momentos óptimos. Así que por este lado, pues la película también desfallece y incluso tiene ahí su corte como si fuera los cañones de Navarone, porque intentan tomarse el castillo con una suerte de cañones y prácticamente aparece una avanzada donde incluso pues el cura, el The Priest, el rol a cargo del señor Christoph Waltz, se hace el de la vista gorda y él predice la muerte de una gran cantidad de soldados. Dice, no, aquí no hay nada que hacer con estas armas. Entonces, ¿para qué los llevó? Si finalmente va a ser una masacre, y esto simplemente para darle espectacularidad a la película. Y realmente, no, después de ver a Langella, a Lugosi, a Lee, al mismo Gerald Butler encarnando la figura de Drácula, y ver a este actor que no es un mal actor, insisto, Caleb Landry Jones no es un gran actor, pero no me comí el cuento de que era Drácula. Nunca empaticé con él, no me generó esa presencia imponente que sí me daban otros Dráculas. Así que por este lado, pues el trabajo de cast no fue el adecuado y no resulta siendo un Drácula que uno pues tenga así como de los más importantes. Se convierte tristemente en una más del montón. Le tenía mucha fe. Es una película que desde su tráiler pues inspiraba a algo, pero ya en su desarrollo no es el resultado óptimo y pues ha recibido críticas y con justa razón, y son más, pero especialmente esas gárgolas y ese Drácula sobreexpuesto. Así que uno de los estrenos, otra versión, ustedes podrán hacer las comparaciones con base en nuestro programa, pues podrán recordar otras y alistarse para ver esta que está presente en las salas de cine. Como siempre, nuestro consejo aquí en De Película de Caracol Radio es que ustedes deben formarse su propia opinión, y la mejor manera de hacerlo es ver las películas. Y puede ser un plan interesante de pareja, porque este es un amor que trasciende a través de los siglos, el amor entre Vlad y la preciosa Elisabetta. Así que uno de los estrenos de la semana, para cerrar este gran especial acerca de las películas de Drácula y de Nosferatu, corre a cargo del señor Luc Besson con esta versión Drácula A Love Tale. Pero tú eres su condena. Dios te envió para matarme. Dios me envió aquí para salvarte. Tómame. Mil disculpas por mi dramática entrada. Está aquí.